Estéreo Fe, la radio hecha por cucuruchos, para cucuruchos. Amigos de Estéreo Fe, la mejor de las tardes, bendiciones, qué gusto poderles saludar nuevamente hoy miércoles. Como si nada, ya se fue el Día del Padre y algunos ni enterados de qué pasó. ¿De qué pasó? Pues ya, hoy vamos a retomar este tema muy interesante sobre cómo vivimos nuestra infancia, qué era en ese tiempo a la diferencia de cómo es ahora. Realmente pues son dos mundos totalmente diferentes, distintos. en sabor, en color, en libertad, en muchas cosas que en ese momento se podían vivir y disfrutar y que hoy por hoy pues lastimosamente por la inseguridad, por tantas cosas ya no se pueden vivir de la misma forma. Ahora yo recuerdo, por ejemplo, 5 o 6 años, nosotros toda la palomía andábamos en la calle, afuera de la casa, en la cuadra jugando. En primer lugar, habían muy pocos carros, eran pocas las personas que tenían acceso al vehículo, que tampoco fue hace muchos siglos, ¿verdad? Pero sí, finales de los 70s, 80s, donde pues podía salir, correr, era una vida muy diferente a la que hoy están viviendo nuestros peques, ya hijos o nietos, ¿verdad? Que nos toca verlos crecer dentro de un ambiente totalmente distinto y disfrutando pues ahora de las redes sociales, de los juegos en línea, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros en ese momento nuestro chat era sentarnos a platicar y en algún momento papelitos. Papelitos. Ajá, sí, sí, ¿verdad? Entonces totalmente distinto y vuelvo a repetir, las chamuscas en la calle, en fin, era otro, Era otro otro. mundo, el escondite. Estaba por temporadas, era el kickball, Sí, sí, el sí. béisbol. Ya finales de año, cuando salías de vacaciones, ya era de temporada. comenzar a buscar que dejabas al pobre papá sin calcetines, ¿no? Porque eran para hacer las pelotas de béisbol. Con las pepitas de aguacate. Ajá, sí, sí. Entonces, otro mundo totalmente diferente a lo que estamos viviendo hoy por hoy, ¿verdad? O sea, no es que sea malo, pero creo que se ha perdido mucho. Sí, y también los niños hoy por hoy pues como que no tienen mucho contacto con el deporte, con correr, ¿verdad? Porque todo es teléfono, computadora, tablet y ya esos años de que, híjole, entrabas bañado en sudor a la casa, pues como que ya fueron quedando un poquito. Ya bajó mucho. Claro. Entonces, pero ya para ir entrando en materia, Alejandro, hace 4 o 5 meses que grabamos el último programa, donde hablábamos un poco sobre pues todo esto de lo que era nuestra infancia, nuestra juventud, nuestra infancia. Y venía a mi memoria también lo que un chiflido era suficiente para que saliera todo el grupo, ¿no? Dirían la marabunta. Cabal. Entonces, un mundo muy sano. Yo recuerdo que en el chorrito que estaba ahí en la cuadra, podía beber ahí todo el mundo tomaba agua, nada de Coca-Cola ni nada de eso, es la agüita del chorro, todo el mundo estaba ahí. Otro rollo, totalmente diferente, ¿verdad? Pero vos, ¿cómo recordás tu infancia? Mi infancia. Pero pues, de principio yo creo que lo de la delincuencia tal vez aumentó un poco, pero ahora por el tema de redes sociales y todo eso, te enteras más rápido de todo. Porque antes pasaba algo y ni te enterabas. Entonces, pero lo que recuerdo de mi infancia era salir a jugar con los amigos. Bueno, en el colegio era mucho arrancacebollas porque no te dejaban llevar muchas y otras cosas que utilizabas para jugar en casa o en la cuadra. Pero era jugar con el arrancacebollas, era, ¿cómo se llamaba el otro? Cuando ibas corriendo, el látigo, que se agarraban de la mano y el que iba hasta atrás parecía barrilete. A ese no me acuerdo, ¿no? No, yo sí me recuerdo porque una vez iba atrás y me metió un cachimbazo que todavía me recuerdo. No, nosotros. No fue en tu época. No.
La otra cosa que jugábamos mucho era, digamos, ya en el colegio, como yo estudié en el Infantes, era handball. Era la Ok. temporada de handball. Y, y le contaba la vez pasada a mi novia que era por temporadas, que llegaba el señor que vendía yoyos, que el que vendía los trompos, que vendía cincos. Al menos era así en ese colegio, ¿verdad? Que Ajá. llegaban por temporadas. Ya cuando me cambié de colegio ya era totalmente diferente La la mecánica. mecánica. Ok. Y recuerdo que mi papá me contaba que en su tiempo lo que hacían era que cuando llovía se iban a los, ¿cómo se llaman? Donde se junta el agua cuando está lloviendo, se me fue el nombre ahorita. Las A canaletas. las canaletas o lo que terminan en los drenajes. Ok. Y se ponían unos como cartones. Y el juego era que el que llegara primero. Sin medir el peligro, era peligrosísimo. Sí, en la cuadra no había, como no había asfalto, era de tierra, ¿o? Era más chilero todavía porque el riesgo como que era un poquito más fuerte. Sí, sí, sí. Sí, nosotros básicamente era el juego de cinco, trompo, eh, y la infaltable chamusca, La ¿va? chamusca, esa era. Aunque fueras ganando 10-0, último gol Último gana. gol gana, sí, Era bastante divertido. claro. También recuerdo, no sé si, bueno, me imagino que sí. Yo jugué muy poco liga. Liga. Era que te ponían en las piernas y comenzabas a jugar abajo, arriba y cruzar y otras cosas. Pero lo jugué muy poco porque era más de chicas ese juego. Eso te iba a decir, yo creo que no, nosotros éramos muy machistas. En ese tiempo, sí. Sí, era muy diferente, ¿va? O sea, porque por ejemplo, yo creo que vos me hablas de juegos de colonia, pero de colonia residencial, ¿va vos? Sí. En cambio nosotros jugábamos los juegos más de barrio, Más de barrio. más de barrio que los famosos cinco, el trompo, eh, el juego de, el juego, hay un pájaro asaltante por acá. Eh, eh, muchos juegos que hoy por hoy pues ya no existen, Se perdieron. ¿verdad? Sí, como te digo, gracias a Dios, pues yo creo que vivimos una infancia bastante envidiable para algunos, Para ¿verdad? algunos. Para otros hoy por hoy pues la recordamos con nostalgia por todo lo que nos tocó convivir y vivir. Crecieron grandes amistades a raíz de ello, Claro. ¿verdad? Gente que hoy por hoy no los olvidas, ¿verdad? Sí, a mí me pasó uno de mis mejores amigos con el que jugaba de todo. Ajá, Nos metimos a los bomberos con aquel. Como muchos saben, soy bombero. Y pues lastimosamente aquel murió en servicio, entonces era mi mejor amigo con el que pasé más tiempo, viví toda mi infancia. Y recuerdo lo que jugábamos, ¿verdad? Recuerdo que nos poníamos a jugar lo de pistolas, que era... Ya que él tenía, no sé por qué tenía un montón. Y ok. también para Navidad recuerdo que hay unas que son de tubo. No sé si has visto esas pistolas que metes dos cohetes y sale uno. Ah, sí, uno explota y El otro- tira al otro, sí, sí, sí. Entonces esos eran nuestros juegos. Igual jugar con canchinflinas, no Ah, sé no, si jugaste. esa sí la jugamos. Igual con las benditas pistolas, ¿verdad? Que después hicimos de 3 tiros y de 4 tiros. Y sí, sí, sí. Donde ya nunca funcionó fue con las bombas, que ya no salían. Sí, gracias a Dios nunca nos amputaron una mano por esas tonteras, pero sí son de las cosas que uno de güiro hace y hacíamos en ese tiempo. O sea, por ejemplo, yo me recuerdo también hoy por hoy el avance de la ciencia y muchas cosas que han afectado la juventud. Yo no sé si te acordás, por ejemplo, antes se te caía un bombón o algo, algún dulce, solo le pasabas la lengua y para adentro, ahí. Sí. Pero ahora ya no, pues, o sea, eso ya quedó realmente en la historia, porque Dios guarde los virus que hay, o sea, lo que acabamos de vivir hace 2 o 3 años con la pandemia, ¿verdad? Que eso creo que nos dejó más psicóticos a todos, ¿verdad? A todos, sí. Con el miedo pues del contagio con cualquier cosa, ¿verdad? Porque realmente ahora entras a comer a algún lado y es de lavarse las manos, es de esto, es del otro.
Entonces, en esos tiempos pues, también existía esa libertad y esa comodidad. Pues bueno, no había, lo más que te podía pasar era amebas o lombrices, ¿no? De ahí no pasaba. Pero sí, hoy creo que nuestros niños ya van creciendo en una cultura muy diferente y eso hace que pues nos mantengamos muy a la expectativa también de que no se nos vayan a enfermar, ¿verdad? Por cualquier cosa. Las ideas a los colegios, el famoso bullying que le dicen hoy, ¿verdad? Que, pues, en mis tiempos se arreglaba de diferente forma. sí, era a los trompones, ¿vale? Al salir del colegio o de la escuela donde estuvieras estudiando, al salirse. O se arreglaba, ¿va? Sí. Y nada, pucha, hoy hasta a tribunales van y todo por el famoso bullying. Que yo no digo que no esté bien, ¿verdad? Porque al final de cuentas creo que de alguna forma hay que sanarlo, ¿verdad? Ya que hoy no tienen los argumentos que teníamos nosotros, pues de alguna forma tienen que luchar por no sentirse excluidos. Ajá, excluidos o muy vulnerados, como le dicen ahora, ¿verdad? De que los estén atacando, sí. Ajá. Pero al final de cuentas, los resúmenes, se podría decir, no es de que nuestra juventud o nuestra niñez ha sido mejor que la de ahora, pero creo que sí, de alguna forma, sí, ha cambiado y ha cambiado, creo que para mal, ¿verdad? Porque pues, de niños era muy difícil ver a alguien con lentes, ¿no? Hoy por hoy es muy difícil ver a un patojo sin lentes. Sí, yo recuerdo mucho, igual con eso que dices. Yo me recuerdo que en mi casa teníamos 2 televisores, uno en la sala y uno en el cuarto de mis papás. Ahora cada quien tiene su teléfono, su tele, su compu, su tablet y ya no es tan unido. Yo me recuerdo, hay un programa en Canal 3 que se llamaba La Hora Macabra, no sé si te acuerdas. La Hora, no, de ese no me acuerdo. Los sábados. Y era así de cosas como de miedo, del exorcismo y que salían demonios. No. Y yo me recuerdo que los fines de semana esperábamos, mi papá se iba por Poropos y lo mirábamos en la sala. Y éramos todos más unidos y en ese antes de que comenzara la película, en los anuncios nos poníamos a hablar de lo que había pasado en la semana, que habíamos hecho y mi papá y los deberes y si no mañana. Ahora pues ya no ves eso. Claro. Sí, y hablando precisamente de las series de televisión de ese tiempo, a pesar de que la televisión nacional siempre ha estado como que atrasada, ¿verdad? Porque 5 años o 4 años más tarde que se estrenó en el país de origen, venía para acá las cosas. Pero, por ejemplo, esperar a las 4 de la tarde el Chavo del 8, vos, sí. era clásico en las familias, que también finales de los 70s, inicio de los 80s, era muy poca la gente que tenía televisor, vamos. Entonces sí, todo eso nos daba como que esa ansiedad de querer ver la Pantera Rosa, los Picapiedras, los Supersónicos. ¿verdad? Calabozos y Dragones. Ajá, sí. Los Thundercats. Y ahí que ya empezaron a entrar las series japonesas, ¿verdad? Los Thundercats, no sé si Dragon Ball Z es más para acá, pero yo me acuerdo, está Ultra Seven, Ultraman. Estaba Mazinger. Mazinger fue lo primero que vino, que entró. Ajá. Sí, y que vino a cambiar totalmente de las fantasías animadas que era la que uno miraba. Claro, ya te da una perspectiva diferente. Así robots y ya no era que el conejo salía corriendo Sí, los Looney Tunes, ¿verdad? Que vienen desde entonces, solo que en ese tiempo era Bugs Bunny y sus amigos, ¿verdad? Sí, no sé qué otras series. Alf, muy buena, serie americana. Ajá, sí. No recuerdo cómo se llama, quién la hizo. No, yo nunca supe. Pero como te digo, había otra serie. No sé si alguna vez es la de Manimal. Sí. Está también lo del aire, Los Magníficos, que yo esperaba los viernes para ver Los Magníficos. Ajá, sí, era el tiempo en que la televisión nacional tenía una programación muy
llamémosle así, como no conocíamos ni el cable ni el VHS. Poco a poco fue incorporando ya la tecnología. Cuando entra el VHS, la televisión nacional comienza a perder un espacio muy fuerte, porque ya las películas de modernas, las que acaban de estrenar en Estados Unidos, venían ya para Blockbuster y muchos centros de alquiler que había en las colonias. Ahí, donde yo vivía, habían dos, y si no la tenía uno, la tenía el otro. Exacto. Y a veces recuerdo que, oye, la tienen que traer hoy porque hoy se vence el día para traerla. Exacto, y hay uno puro burro esperando que llegaran para verla. Sí. No, y la otra cosa era que no se te fuera a olvidar el día de entrega, no tenías que pagar renta otra vez. Y si la perdías, Dios guarde, ¿va? Porque... y el embobinado que la tenías que regresar. Exacto. Si no era 4 quetzales, que en ese tiempo era un dinero. Sí, te cobraban también por rebobinarla, es cierto. Son detallitos, ¿no? Y ahí pues entra el CD y valieron barriga todos, porque ahí sí se acabó la posibilidad de esos negocios. Y no digamos cuando entra ya la USB, que ya en la USB podías comenzar a llevar tus películas. Ahí podías llevar música, películas, archivos. Sí, yo me recuerdo la primera, bueno, que ni siquiera yo todavía usé de los disquetes, ¿no? De los disquetes que eran cuadraditos, negritos. Habían unos grandes y unos pequeños. Ajá, el grande yo lo conocí, pero no lo usé, pero el pequeño fue el que empecé a usar. Y de ahí comienzan a entrar la USB, que le cabían como 4 o 5 canciones nada más. Yo recuerdo mi primer teléfono, yo tuve un B3 o B8, no me recuerdo. Era negrito, que ya traía cámara y podías tomar fotos. Ok. Me acuerdo, yo tomé mi primer foto y se miraba repixelada, pero ya tiene, y te cabían como 3 fotos. Sí. Yo el primer teléfono que tuve era de aquellos que parecían ladrillos. Sí, pero tenía antenita y se le sacaba el flip. Ajá. Yo tuve también de eso. La gran puchiga, pero y ahí el primer moderno fue el StarTAC, ¿verdad? Ajá. Cuando entró Movistar a Guatemala, no, era Telefónica, era en ese tiempo. Ajá, sí. Sí, porque yo me recuerdo que mi papá nos dio de esos porque ya las llamadas eran, si entraba la llamada no te cobraban. Creo que sí. Que fue con lo que comenzó con eso y después, pero vino a cambiar mucho Telefónica. Sí, gracias a Dios que entró, porque en ese tiempo te llamaran o llamaras te iban a cobrar el saldo. O sea, no había diferencia y se lo cobraban a ambos, a quien te estaba llamando y a vos por recibirla. Los mensajes, a la gran puchiga, la primera plataforma de mensajes de texto. Que era ABC era 2. ABC era 2 y así se iba. Si alguien se acuerda cómo se llamaba esa plataforma, pero era una plataforma que era de Claro o de Tigo. Te preguntaba de qué empresa eras, ponías el número, de ahí tenías que poner el nombre de la empresa, de ahí el número remitente, escribir el mensaje, que también tenía un límite corto, y de ahí enviarlo. En ese tiempo habían paquetitos de mensajes de texto, no sé si te acordás, que habían de a 5, que eran como 20 mensajes, y peor si en ese tiempo estabas de traído, ya te había llevado la tristeza todos los días a comprar tarjetita de mensajes, ¿no? Y bien mediditos, porque nada de que, o sea, por ejemplo, ahora ponen uno, se equivocaron, lo corrigen, mandan otro, se equivocaron, lo corrigen, mandan otro. Bueno, ahora ya tiene el corrector en el mismo momento, pero te digo, mandan mensajes como descosidos. En ese tiempo, darte ese lujo era... Yo recuerdo, en ese tiempo cuando entró Telefónica y todo eso, pero antes que entrara Telefónica, mi papá nos tenía celular y Viper. Entonces, te entraba el Viper y ya es hora de... Entonces, tenías la opción de buscar un teléfono público y llamar del celular, media hora más que una hora más. Sí, el teléfono público era una bendición, ¿va? Porque yo me recuerdo de la vocecita sexy que tenía la del teléfono. Ay, no, pero bueno, era lo que había, vamos. Y realmente, pues sí, el avance. En menos de 40 años hemos evolucionado, pero así increíblemente, ¿verdad? Los juguetes, por ejemplo, yo también me acuerdo de haber jugado con carritos de madera. Yo ya jugué con los, ¿cómo se llaman estos? Los Hot Wheels.
Y pues no solo porque éramos pobres, o sea, no, pero sí, como te vuelvo a repetir, en la cuadra era otro nivel, o sea, era otro rollo. Y vuelvo a repetir, cada quien en su momento, cada quien en su espacio, pero siento que nuestros años de juventud y de niñez fueron mejores. No con esto quiero decir de que los que estén viviendo actualmente no sean buenos, pero a mí me encantaron mis. Mira, yo recuerdo, tal vez la diferencia que los nosotros era más físico, Claro, de más no, y contacto. había más contacto, ¿verdad? Entonces, por lo menos si alguna chica te gustaba, por lo menos le agarrabas la mano, que aunque nunca pasara nada, vos, pero Sí, suele pasar y después al tiempo se hacen novios. sí, así dicen. Así dicen, Después ¿verdad? a los 38 años se le hizo. ¿Sí? Cabal, pero fue tu compañera de sueños mientras eras niño, vamos. Entonces, Claro. que pues al final de cuentas, como vuelvo a repetir, cada generación tiene su peculiaridad. Lo más importante creo que es saber entender que no importa El tiempo. el tiempo, lo que importa es qué tan felices podemos ser, ¿va? Pero creo que el riesgo de la tecnología nos lleva a un mundo donde los jóvenes son muy aislados y viven muy solitarios porque como en el teléfono lo tenés todo, en el teléfono puedes pedir a domicilio, en el teléfono puedes comprar ropa, ya no tenés que ni ir al banco, desde el teléfono puedes pagar, cobrar, o sea, el teléfono ya te está dando una accesibilidad al mundo sin salir de tu casa. Pero al final de cuentas, como seres humanos, necesitamos ese contacto físico. No estoy hablando de sensualidad ni nada, sino que de la relación entre amigos, de la relación física en la que vos te tengas, hola, ¿cómo estás? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Y esto es peligroso a futuro, es muy peligroso. Fíjate que sin ir tan lejos, pues en la radio nuestros amigos no conocen a mi hijo Santiago. Hace unos días me preguntó el papá y cómo se le dice a una chica porque me gusta y que no sé qué. Yo, sé tú mismo y invítala a salir y todo. Ay, pero es que, ¿y cómo le hacemos? Yo, si puedes manejar, te voy a carro. Pero si no, yo estoy para el Uber, o los voy a dejar o los voy a traer. Entonces recordé de mi papá que era su martirio, por eso nos dio carros desde pequeño y me sacó la licencia porque le reventaba que estaba ahí y uno no salía, estaba haciendo un retoque o un repaso o algo así. La palabra repaso tenía años de no oírla. Entonces te quedabas y ya cuando lo miraba en la puerta, Sí, y tal vez ya te estabas animando a declararte cuando, el papá de ella o el papá tuyo. Sí, también solía pasar. Sí, vuelvo a repetir, las épocas son diferentes, pero sí, como consejo a los niños, a los jóvenes, procuren salir también, o sea, no se queden solo enfrascados en el mundo del videojuego, en el mundo del chat. Tengan mucho cuidado porque hoy por hoy hay mucha gente, por ejemplo, yo por medio del chat puedo hacerme pasar por un patojo de 18 años y enamorar a una chica de 18 años y tenerla tan engatusada que cuando ella sienta cayó en las manos de un viejo pervertido. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte porque no todo lo que brilla es oro y en internet hay mucha gente que se hace pasar por lo que no es, igual a la inversa, ¿va? Puede ser una mujer de 50, 60 años enamorando a un patojo de 15, 16 años y al final de cuentas pues son cosas que es mejor físico, es mejor, vas al colegio, enamórate de una tu compañera. Y si no, pues no quiere por las buenas, pues vamos a la era de las cavernas, le pegas un masaje. No, son bromas. Pero sí, o sea, es que el contacto físico es muy importante en el ser humano y desde la rama de la psicología podemos ver que realmente el ser humano en soledad no es bueno. No es bueno. No, desde ningún punto, hasta Dios, sino que desde que Dios se dio cuenta, no es bueno que el hombre esté solo.
Entonces le vamos a quedar a alguien que lo esté jodiendo y solo mujer. Pero, No pueden ser felices. Sí. cabal, no puede ser tan feliz, ¿eh? Que tenemos que hacer algo. Se nos salió de control eso. No, pero Y justo se estaba hablando con mi mamá. Que le digo, es que mira, dijo, pero es que ustedes es fácil porque comen. Digo, pero si ni Dios las puedo complacer. cabal. Les dio uñas y se ponen uñas postizas, Sí. son colochas y se alisan el pelo. Pero si Dios le dijo a la mujer, no vas a comer de este fruto, y fue lo primero que hizo, no le hizo caso a Dios, o sea, Menos a te va a nosotros. estar haciendo caso a vos, o sea, pero de verdad, eso es algo muy, ya volviendo al tema en serio, es algo, son dos cosas muy importantes. La primera, no todos son redes sociales, No. o sea, son muy bonitas, se entretienen y jajaja, pero el contacto humano también es muy importante, ¿verdad? Sí. Eso es lo primero. Y lo segundo, si maneja redes sociales, aprenda a manejarlas, sea prudente, no se deje ir de boca a la primera, con cualquier cosa que le digan, porque si en persona le engañan, imagínese si no lo está viendo, es peor. O sea, habemos, o hay, no sé cómo llamarle, pero hay seres humanos malos. Y generalmente en los hombres se da un poco más esa maldad de el engaño a la mujer, mientras obtienen lo que quieren, muy felices, muy cariñosos, muy lengua larga, ¿va? Pero también la mujer tiene que ser cauta. Ayer yo me moría de la risa porque sin querer se me salió un comentario con un amigo que es sacerdote. Le digo, ya van a empezar con que yo, que soy madre y padre a la vez, que también merezco que me festejen el Día del Padre, pero no es cierto. O sea, muchos se quejan de que es que soy madre soltera, ¿sí? ¿Por qué? Muchas porque no supieron identificar precisamente al lobo dentro de las ovejas y se dejaron llevar por un montón de mentiras, se dejaron endulzar el oído y cuando sintieron, ¡pum! Sorpresa, ¿qué crees? Que estoy embarazada. Y el otro cuate hizo el pase del zorro, ¿va? Cuando lo buscaron ya no estaba. Entonces, futbolista de pisa y corre. cabal, entonces es muy importante también que tengamos esa parte dentro de la naturaleza. Hombres, no engañemos a las mujeres y mujeres no se dejen engañar tan fácilmente, pues, o sea, que dicen, ay, mi gorda, sí, así va a ser, ¿verdad? Toda la vida. Pero, ya retomando el tema, precisamente ahorita que hablabas de béisbol, era de esperar 78, 77 empezaron las transmisiones de béisbol en Guatemala y septiembre y octubre eran los meses que pasaban béisbol, porque el resto del año casi no lo transmitían. La liga, ¿qué pasaban? La liga española sí la pasaban acá en Guatemala. A mí no me gustaba, yo solo miraba que salía el signo de gallo y comenzaban unas como luz, el fútbol. Pero mi papá, súper prendido a la tele, yo así, no me gusta ver partidos así claves, no así ser de todos los partidos, digamos así, ahorita que la CL está jugando, pues veo los partidos y todo, y apoyo, igual cuando con mi papá me inculcó ser rojo, Okay. porque la empresa patrocinaba a los rojos, entonces hacíamos eso, y cuando eran, digamos, partidos claves, mi papá nos llevaba al estadio, y recuerdo que era familiar, era bonito. Ahora tengo años de no ir al estadio, no sé cómo estará, no sé si vos has ido últimamente. No, últimamente no, la verdad es de que el ambiente en los estadios últimamente se ha vuelto muy relajero, muy de clavos. Sí, desde que entraron las famosas ultras, ¿no? Tanto la de los rojos como la de los cremas, ya es un pleito total, o sea, ya no hay rivalidad, sino que son enemigos. Entonces, creo que no es así tampoco, ¿verdad? O sea, sí, está bien, yo me voy a burlar de un crema porque perdió, o él se va a burlar de mí porque perdió los rojos, pero bueno, ahí terminó, no hay problema. Pero cuando ya llegan a trompones, a otras cosas mucho más serias, por algo tan insignificante. ¿Te acuerdas yo tenía el restaurante hace unos meses atrás, y fue la que jugó el Barça y el Real. Y habían unos bares, antros, no eran bares, sino que antros ahí al fondo. Y trompeándose estaban porque ganó y ni siquiera es un equipo guatemalteco para que es que eso es lo más gracioso, que ni siquiera son
ni siquiera son equipos de acá de Guatemala y la gente agarrándose el pelo. Pero bueno, como te digo, antes también a mí lo que sí me encantaba ir a ver, no sé por qué razón, tal vez porque soy bélico, pero no sé si te acuerdas de que antes hubo una época que se puso de moda la lucha libre. Ah, sí. Sí, entonces a mí me encantaba irme a meter ahí. No sé si me desestresaba, porque es que es un show cómico. O sea, la lucha libre es un show cómico. Y los rudos y entraban maltratando a las señoras, porque ya mucha gente, muchas vendedoras del mercado. Es que era algo bien gracioso, porque entraba, ya vino su padre, y las viejas empezaban, híjole, pues se armaba un espectáculo y yo mataba de la risa. Se sacaban el calor ahí. Sí. Pero nunca pasó de eso, o sea... que yo me recuerdo, mi hermano Luis, Ajá. que él vivía aquí en la zona 5, bueno, aquí cerca de acá, en la zona 5. Y un día nos llevó al Coliseo, creo que era, de lucha libre. Y me recuerdo que estaba uno que le decían la ley del monte contra el Jimán, no sé qué, el Jimán... Sí. Y me recuerdo que mi hermano se quitó el cincho y se lo dio al Jimán. Y comenzaba a cinchasear. Después nos tuvieron que sacar del otro lado, porque no nos dejaban salir, nos querían los aficionados. Sí. Cómo lo dejaron y sí tenían los riendazos en la espalda. Sí, y precisamente aquí tocando el tema de la basílica, donde nos encontramos hoy, la Basílica Menor de Nuestra Señora del Rosario acá, mencionábamos fuera de cámaras el tema de que estamos ya a pocos meses de que se pongan las ventas nuevamente acá. Alegre. Y también de niño recuerdo que era parte de entrar de vacaciones, ¿no? Que te traían a ver a la Virgen y después... o sea, lo mejor de esa visita era que al salir, atolito y tostadita fija, ¿va? Entonces... y los buñuelitos ahí. Oye, me recuerdo que una vez dice, ¿va a querer ponche? Y yo, sí. Entonces decía mi papá, ¿va a querer su ponche con piquete o sin piquete? Sin ponche. Cabal. Pero sí, es importantísimo volver un poquito al pasado, los que pasamos ya la frontera de los 40, 50 años, hablar de todos estos temas es bien bonito. Platicábamos ahorita que fuera de cámaras también de los restaurantes de la época, Wimpy, Burger Shop. Estaba Wendy's en su tiempo. Sí, pero Wendy's ya es mucho más moderno. Yo te hablo de esa época de cuando éramos güiros. Que fíjate, había un Wendy's que pusieron donde está Semaco aquí en... Sí, pero ese ya te estoy hablando finales de los 90. Es que yo fui de finales de los 90. De hecho, te puedo decir, por ejemplo, no así como que los cofiños deberían estar agradecidos con nosotros, pero sí, porque la generación de nosotros fue la que salvó McDonald's. McDonald's era una empresa que iba pero directito a tronar a sapo aquí en Guatemala, que en ese tiempo solo habían 3 restaurantes McDonald's. Yo recuerdo uno en zona 1 que no me recuerdo. Zona 1 está donde hay un banco hoy por hoy frente a Plaza Vivar. Ahí estuvo el primer McDonald's. El segundo era zona 9 allá por el Marriott. Que tenía el techo azul, no sé por qué se tenía el techo azul. Que de hecho tiene un barco y toda la vida tenía un tren. Ajá. Y el de Utatlán. Esos eran los McDonald's que existían y no vendían nada. En ese tiempo McDonald's tenía hamburguesa, queso burguesa, la Coca-Cola de toda la vida. Y el Big Mac. Por eso, Big Mac, cuarto de libra, hamburguesa, queso burguesa. En bebidas era la Coca-Cola, los batidos, porque en ese tiempo eran batidos, no eran milkshake, después le pasaron a milkshake, y las papas fritas. Ese era el menú de McDonald's. Y nosotros, toda nuestra generación del colegio, nos juntábamos en la tarde ahí a estudiar. Pero mínimo era un batido y llevábamos ya patojas, y entonces McDonald's empieza a crecer nuevamente en nivel de ventas. Después ya nos pasamos algunos a estudiar acá zona 1, entonces era ir a McDonald's, pero el de la sexta ese era feo, porque nos manteníamos mucho en Plaza Vivar. Eso te iba a decir, en Plaza. Sí, yo recuerdo Plaza Vivar, porque una vez yo andaba con mi hermano grande, estaba pequeño, él me lleva 8 años. Y se fueron a jugar las maquinitas, las famosas maquinitas. Sí, en ese tiempo las maquinitas, pero era más Capitol. Capitol era de máquinas. Sí, es Capitol, es cierto.
Sí, Ahí fue donde yo vi las primeras gradas eléctricas. exactamente. Ahí fue donde yo olí por primera vez la marihuana también. A pura incidencia olía mi Sí. muchachito. Sí, sí, porque era lo normal de esos lugares, gente fumando, pero fumando marihuana también, y en fin. Pero sí, la Sexta Avenida era el lugar de los vagos, ¿va? O sea, yo de verdad algún día me pregunté cómo hice para graduarme, porque o sea, mi título debería decir perito en Pac-Man, ¿va? O en Atari, porque ese era Gálaga, sí, incluso ni refaccionábamos con tal de tener plata para ir a jugar a las maquinitas, 5, 10 centavos costaba, después le subieron ya Choca. Y Ahora ya que salsa. pues ahora ya no hay, ahora ya todo eso. Y incluso una época en la que en las ferias cantonales también había un salón de máquinas. De Mac. Ajá. Y ahí sale Street Fighter y ya. Ah, sí. Mortal Kombat. Ajá. Sí. Ahí ya viene una serie de. Y ahí empieza la evolución de los juegos, de los aparatos electrónicos, de todo lo que. Porque ya te empezaron a vender maquinitas portátiles para jugar. Uf, hostia. Y el Nintendo, el Atari. Atari creo que fue el primero. Atari, que salieron casi al mismo tiempo. Ajá, después viene Porque Nintendo. Yo me recuerdo que nos compraron a nosotros Nintendo y a mi amigo que te digo que era bombero, el Atari. No era Atari, era el Sega. No me acuerdo, yo nunca lo tuve ninguno, ya hasta de viejo fue que pude comprarme uno. Pero sí, y ahí empieza la evolución de los videojuegos, ya las gráficas, ¿va? Porque al principio, por ejemplo, a mí me encantaba mucho jugar el Atari, que era un carrito de carreras. Ajá, que Pero era- con o sea, la pantalla era la mismísima, lo que iba subiendo era la velocidad Ajá. y que en uno te salía un carrito enemigo que le echabas humito y se quedaba Se ahí. quedaba en lo patinando. ajá. Imagínense un juego tan. Era de 8 bytes. Entonces, así, Sí, todo los súper cuadradísimo. gráficos hoy por hoy, pues, híjole, decís vos, el Pac-Man, o sea, el Pac-Man cuando sale el primero era un chipustito ahí que iba comiéndose los puntos, tenía el punto azul y con eso mataba a los otros. Igual la misma historia, lo único que conforme subías de nivel, el poder de comer mosquitos duraba cada vez menos, ¿no? Y la velocidad de los mosquitos cada vez era mayor. Y así los videojuegos, luego comienza ya. Comenzó a mejorar mucho cuando los videojuegos salieron en la computadora. Mejores gráficas. Ah, sí, hoy por hoy no digamos, a la gran. Pero yo me recuerdo, yo jugaba Doom. Todavía era así medio pixeleado, pero ya era. Yo ahorita que acabo de ver ¿cómo se llama? El Age Empire para teléfono. A la gran, yo desperdicié años de mi vida jugando esa porquería. Y a veces me terminaba enojando porque no lograba conquistar. Cuando sentía ya me habían conquistado. Pero sí, juegos es otra cosa, ¿verdad? Un consejo sano para los jóvenes, no se arraiguen tanto en un juego, o sea, porque son años de tu vida los que estás perdiendo, tiempo de tu vida, y no vas a ganar nada, porque en los videojuegos no se gana, al contrario se gasta, porque hoy hay que pagar para poder usar algunos trucos o algo. Entonces, el videojuego es bonito, pero Con tiempo. suavecito, no tomarlo como tarea desde clases, ¿verdad? Sino que como algo que nos puede ayudar a desestresarnos un poco o algo. Sí. Pero si ya el videojuego te está causando ira, cólera y comenzás a agarrar a patadas del teléfono porque no pudiste, entonces ahí ya bájale, ya no, porque no te está sirviendo para relajarte, te está estresando. Entonces sí, hay que tener un poquito de cautela con eso, ¿verdad? Para que no nos termine perjudicando en vez de beneficiando, porque si es un distractor, ok, pero un distractor es 1 hora, 2 horas, pero ya si lo vas a tomar desde que amaneces, agarrar el teléfono, híjole, ¿es donde me quedé? Y son las 2, 3 de la mañana y todavía estás ahí trabando los ojos, no, eso ya no es. Eso me recuerda en el Infantes, el padre Orantes nos decía, ustedes pasan tanto tiempo jugando que ya pueden hacer despechadas con los pulgares. Sí, y es que es increíble la agilidad
por ejemplo, yo hoy veo a los virus de 10, 12 años mensajear en el, híjole. Es que te están hablando y están... Ajá. Pero es que es o sea, si fuera el curso de mecanografía lo ganan con 200, porque, híjole, cómo les hacen los deditos. Y hablando de eso de mecanografía, a mí me molestaba que parecía Rex, porque yo con estas tres... Sí, el famoso pollito, ¿va? Que con un dedo le daban a todo. Pero otra cosa que te torturaba la mecanografía era, y había que sacar ese curso y era todo un año yendo, ay no, qué horrible, pero pues era parte de los estudios, ¿va? Y era obligatorio, o sea, no era cosa de que si lo quiere llevar o no lo quiere llevar. Creo, no estoy seguro, creo que a las secretarias todavía se los imparten, pero ya solo a las secretarias. Antes era todo nivel medio y habían dos cursos, el básico y el libre. Ajá, libre. Ajá, el básico que era para todos los estudiantes que estuvieran dentro del ciclo, llevar la mecanografía, que pues hoy por hoy yo todavía puedo decir, escribo 90 palabras por minuto, o sea, ya se me entorpecieron los dedos y con uno que otro error, pero ya la compu se encarga de corregirlo, ¿verdad? Pero sí ayudaba mucho por lo menos para los trabajos de investigación en la U. Porque esa era otra cosa, la gran puchica. Para sacar un trabajo de investigación en nuestros tiempos, ir a la biblioteca, ir a donde fuera, pero tenías que ir a conseguir o a darle la vuelta a todo el mundo para conseguir una lámina que te hablara de eso. O dibujarlo, ¿ah? A mí Sí, me tocó dibujar. Sí. Y qué bonito los trazos. Sí, una cartografía preciosa. Pero la otra circunstancia era que sí tenías que investigar. O preguntar, o ir con algunos papás de amigos que fueran de la profesión que fuera el ramo. Y eso te daba la pauta para tener la información. La escribías a mano o la escribías en la máquina. Hoy por hoy solo es marcar, control C, y ahí lo metes al otro lado, control V, y se acabó. Y aún así, fíjate vos que antes cuando uno tenía internet en la casa, iba mucho a los cafés internet que por cuestiones de trabajo. Llegaban un montón de patojos a pagarle al del internet para que les hiciera la tarea. Y ya solo se las diera impresas. Pero la otra cosa, hablando del café internet, ¿te acuerdas cuando comenzó lo de los chats? Ajá. Era Latin Mail, Hotmail y el de Yahoo. Sí, el Latin, ¿qué es el Latin? Latin Mail. Era Sí. Latin Mail, Hotmail y Yahoo. Sí, habían otros también. Esos no los vamos a decir al aire. Pero sí, era lo que te decía. O sea, cuando toda la tecnología empieza a entrar, era carísimo. Sí, porque 10 quetzales creo que te costaba la hora o algo así. Ajá. Y aparte que sí había una plataforma de mensajes, me acuerdo yo. Sagastume creo que se llama. Sagastume. Sí, ¿va? Sagastume, que ahí puedes escribir en claro. Ajá, sí. Sí, es cierto. Yo creo que todavía existe, no sé, la verdad que no sé. Pero era una plataforma que te permitía mandar mensajes de texto Y recibir. y eran gratis. Ajá. O sea, si tenías internet, pues eran gratis para vos. Y así vamos a ir reviviendo. Mientras más programas hagamos, pues más recuerdos vamos a ir sacando ahí sí que del baúl. Y a usted que hoy se conectó, pues de verdad, muchas gracias. Ojalá que ha sido de su gusto este programa y por favor vaya contándonos sus experiencias, sus recuerdos, para irlo tratando en el próximo programa, ¿verdad? Claro, para que y podamos dejarnos recomendaciones de algún tema. Uh-huh. Y nosotros pues investigamos y lo Claro. tocamos como siempre lo hemos hecho. Así es, mi querido amigo, entonces te dejo para que te despidas. Bueno, gracias amigos de Stereo Fe. Pues estamos transmitiendo aquí desde, se nos fue el nombre de acá, Santo Domingo. de Santo Domingo. Vamos a seguir grabando bueno, tenemos varios y muchos lugares donde grabar. Vamos a tratar de ir innovando, mejorando y ser de su agrado. Néstor. Así es de que pues, yo creo que por hoy es todo. Como dijo Porky, eso es todo. Yo la mejor de las tardes, con permiso.
Estéreo Fe, la radio hecha por cucuruchos, para cucuruchos.